Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el acuerdo número 141223, por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica aplicables en preescolar, primaria y secundaria. Este documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y representa una referencia muy importante para comprender cómo debe prevenirse, atenderse y evitarse la repetición del acoso escolar en los planteles de educación básica. Este contenido es especialmente relevante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales porque se relaciona con temas que aparecen con frecuencia en los reactivos: derecho a la educación, vida libre de violencia, interés superior de niñas, niños y adolescentes, dignidad humana, inclusión, no discriminación, cultura de paz, convivencia escolar, participación infantil y adolescente, ciberacoso, medidas preventivas, atención de casos, seguimiento y medidas de no repetición. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el documento de manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta basada en casos escolares. El Acuerdo 141223 no debe estudiarse solamente como un protocolo administrativo. Su sentido es mucho más amplio. Parte de una idea central: las escuelas deben ser espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan aprender, convivir y desarrollarse en condiciones de seguridad, respeto, inclusión y dignidad. Por eso, los lineamientos establecen acciones mínimas para la prevención, la atención y las medidas de no repetición ante situaciones de acoso escolar. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de USICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del acuerdo número 141223. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran acoso escolar, ciberacoso, violencia escolar, víctima, espectador, comunidad escolar, figuras educativas, autoridades escolares, autoridades educativas locales, cultura de paz, prácticas restaurativas, enfoque humanista, enfoque comunitario, perspectiva de género, derechos humanos, enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque centrado en las víctimas, acción sin daño, confidencialidad, no revictimización, debida diligencia, prevención, detección, notificación, intervención, seguimiento, canalización y medidas de no repetición. Estas palabras son importantes porque el documento organiza la actuación escolar desde una lógica muy clara. Primero, se reconoce que el acoso escolar no es cualquier conflicto entre estudiantes. El acuerdo lo define como una conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder que se ejerce entre educandos en el entorno escolar con el objetivo de someter, explotar o causar daño. Además, señala tres características que lo distinguen de otras formas de violencia: intención, repetición y duración. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchas preguntas, el examen no te pedirá repetir textualmente la definición de acoso escolar. Es más probable que presente una situación escolar y te pida distinguir si se trata de acoso, ciberacoso, conflicto aislado, violencia física, negligencia, falta de actuación o una situación que requiere intervención inmediata. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizarlo como una lista de artículos. Es mejor comprender su lógica general. Prevenir antes de que ocurra, detectar sin prejuzgar, notificar de manera inmediata, intervenir protegiendo derechos, canalizar cuando sea necesario,
dar seguimiento con evidencias y establecer medidas de no repetición para restablecer una convivencia libre de violencia. También es importante observar que el acuerdo no promueve una respuesta punitiva o improvisada. Al contrario, se apoya en principios como el interés superior de la niñez, la no discriminación, la inclusión, la igualdad sustantiva, la participación infantil y adolescente, la confidencialidad, la celeridad, la debida diligencia y la no revictimización. Esto significa que la actuación escolar debe cuidar tanto la protección de la posible víctima como el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. Otro punto clave es que el documento distingue diferentes formas de acoso escolar: físico, socioemocional, verbal y ciberacoso. Esta clasificación puede ser muy útil para el examen, porque los reactivos pueden presentar ejemplos concretos: golpes, empujones o daño a pertenencias, aislamiento o vergüenza pública, burlas, insultos o amenazas, o difusión de imágenes, mensajes o rumores mediante plataformas digitales. Finalmente, recuerda que estos lineamientos se dirigen a las autoridades educativas locales para que elaboren, actualicen o armonicen sus protocolos locales. Sin embargo, también establecen acciones que involucran a los planteles educativos, al personal directivo, docente, madres, padres o tutores, educandos y comunidad escolar en general. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del acuerdo número 14-12-23, revisando sus conceptos, principios, enfoques, medidas preventivas, momentos de atención, seguimiento y medidas de no repetición, así como las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del acuerdo número 14-12-23, por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Este documento debe estudiarse como una guía normativa para prevenir, atender y evitar la repetición del acoso escolar en planteles de preescolar, primaria y secundaria. Su sentido no es únicamente reaccionar cuando ya ocurrió una situación de violencia, sino fortalecer ambientes escolares seguros, inclusivos, democráticos y libres de discriminación. El propósito de los lineamientos es prevenir, atender y evitar la repetición del acoso escolar. El artículo 1 establece que los lineamientos tienen como propósito definir acciones para la prevención, la atención y las medidas de no repetición que permitan erradicar el acoso escolar en planteles de educación básica. Esta estructura es muy importante para el examen. No se trata solo de atender casos cuando ya ocurrieron. El documento plantea una ruta más completa: primero prevenir, después atender mediante detección, notificación, intervención y seguimiento, y finalmente establecer medidas de no repetición para que los hechos no vuelvan a presentarse. La prevención busca reducir riesgos antes de que aparezca el problema. La atención permite actuar cuando se detecta un posible caso. Las medidas de no repetición buscan restablecer la sana convivencia y evitar que se reproduzcan actos similares. Clave para el examen: si un reactivo pregunta por la estructura general de actuación, recuerda esta secuencia: prevención, atención y medidas de no repetición. Y dentro de la atención: detección, notificación, intervención y seguimiento. Los lineamientos están dirigidos a las autoridades educativas locales. El artículo 2 señala que los lineamientos están dirigidos a las autoridades educativas estatales de la Ciudad de México y municipales, conocidas como autoridades educativas locales, para que impulsen la implementación de acciones que procuren garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a una educación libre de violencia y discriminación. Esto significa que las AEL tienen la responsabilidad de elaborar, actualizar o armonizar sus protocolos locales, considerando las particularidades de cada entidad federativa. Sin embargo, aunque el documento esté dirigido formalmente a las autoridades educativas locales, sus acciones llegan hasta los planteles escolares porque involucran a directivos, docentes, personal de apoyo, madres, padres, tutores y educandos. Clave para el examen: si la pregunta menciona quién debe elaborar el protocolo local para erradicar el acoso escolar, la respuesta se relaciona con las autoridades educativas locales, no con una decisión aislada de cada docente. La aplicación debe garantizar interés superior, no discriminación y dignidad humana. El artículo 3 establece que la aplicación de estos lineamientos debe garantizar el interés superior de la niñez, la no discriminación y el respeto irrestricto de la dignidad humana desde una formación humanista y comunitaria.
Esta idea es clave porque orienta toda la actuación. No basta con resolver el caso de manera rápida. La escuela debe actuar cuidando derechos, evitando revictimización, protegiendo la integridad, escuchando a las personas involucradas y aplicando medidas que no generen más daño. Cuando se atiende un posible caso de acoso escolar, la escuela no debe exhibir, ridiculizar, culpabilizar o presionar a la posible víctima. Tampoco debe criminalizar automáticamente a la o el estudiante señalado sin valorar los hechos. La actuación debe ser cuidadosa, documentada y orientada a la protección. Clave para el examen: si una opción propone exponer públicamente a la víctima, aplicar castigos humillantes o actuar sin verificar la situación, descártala. El documento exige interés superior, dignidad, no discriminación y enfoque de derechos. El acoso escolar no es cualquier conflicto. El artículo 6 define el acoso escolar como toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder ejercida entre educandos en el entorno escolar, generalmente en privado y lejos de los ojos de las personas adultas, con el objetivo de someter, explotar o causar daño. Esta definición es decisiva. No todo pleito, desacuerdo, discusión o agresión aislada es acoso escolar. Para que se configure acoso, deben observarse elementos específicos: intención de causar daño, repetición o persistencia, duración en el tiempo y desigualdad de poder. La desigualdad de poder puede ser física, de edad, social, económica o de otro tipo. Esto significa que no solo importa lo que ocurrió, sino también la relación entre quienes participan y la posibilidad de defensa de la víctima. Clave para el examen: si el caso describe una pelea aislada entre estudiantes en igualdad de condiciones, puede ser violencia escolar, pero no necesariamente acoso. Para identificar acoso escolar, busca intención, repetición, duración y desigualdad de poder. El documento reconoce varios tipos de acoso escolar. El acuerdo distingue entre acoso escolar físico, socioemocional, verbal y ciberacoso. El acoso escolar físico incluye agresiones repetidas como golpes, heridas, zancadillas, patadas, empujones, tirones de cabello, encierros, coacción o daño a pertenencias. Es diferente de una riña aislada porque implica repetición y una dinámica de sometimiento. El acoso socioemocional se dirige a dañar las relaciones interpersonales de la víctima. Puede incluir aislarla, marginarla, ignorarla, dar una mala imagen de ella o avergonzarla públicamente. El acoso verbal se expresa mediante burlas, insultos, sobrenombres, chismes o amenazas con intención de humillar o intimidar. El ciberacoso ocurre cuando se publican o envían mensajes electrónicos, textos, imágenes o videos para amenazar, atacar, difundir rumores, humillar o usar imágenes sin consentimiento mediante redes sociales, mensajería o plataformas digitales. Clave para el examen: identifica el tipo de acoso por la conducta principal: golpes o daño a pertenencias, físico, aislamiento o vergüenza pública, socioemocional, insultos o amenazas, verbal, mensajes, imágenes o videos digitales, ciberacoso. El papel de las y los espectadores es importante. El documento también define a la o el espectador como educando que no participa directamente en el acoso, pero actúa de manera pasiva o incitadora, permitiendo que los hechos continúen. Incluso señala que esta pasividad puede convertirlos en cómplices de cierta manera. Esto es importante porque la atención del acoso escolar no debe limitarse a la víctima y a quien ejerce la conducta. También debe considerar al grupo, especialmente cuando la dinámica se sostiene por risas, silencio, miedo, indiferencia o difusión de contenidos. En la escuela, trabajar con las y los espectadores puede ayudar a romper la normalización de la violencia. Se busca que aprendan a pedir ayuda, no compartir contenidos humillantes, no reforzar burlas, avisar a una persona adulta y participar en la reconstrucción de una convivencia respetuosa. Clave para el examen: si un caso menciona que el grupo observa, ríe, guarda silencio o comparte mensajes ofensivos, la intervención debe incluir acciones con las y los espectadores. No basta con atender únicamente a dos estudiantes. Los principios rectores orientan toda actuación. El artículo 7 enumera los principios rectores de estos lineamientos. Entre ellos están: interés superior de la niñez, no discriminación, inclusión, igualdad sustantiva, participación infantil y adolescente, interculturalidad, corresponsabilidad, principio pro persona, adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad, respeto y garantía de la dignidad,
acceso a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, confidencialidad, debida diligencia, celeridad y no revictimización. Estos principios funcionan como criterios para actuar. Por ejemplo, la confidencialidad implica cuidar la información del caso. La celeridad exige actuar sin retrasos injustificados. La debida diligencia implica tomar medidas serias, oportunas y responsables. La no revictimización evita que la víctima tenga que repetir innecesariamente su experiencia o sea tratada de manera que aumente su daño. Clave para el examen. Si la pregunta presenta varias formas de actuar, elige la que proteja derechos, sea oportuna, confidencial, no revictimice y priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Los enfoques transversales permiten interpretar y aplicar los lineamientos. El artículo 8 establece varios enfoques transversales: enfoque humanista, enfoque comunitario, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque centrado en las víctimas, enfoque de acción sin daño y enfoque diferencial y especializado. Estos enfoques ayudan a comprender que no todas las situaciones se atienden igual. El enfoque centrado en las víctimas coloca sus necesidades y protección como prioridad. La acción sin daño evita que la intervención escolar agrave la situación. El enfoque diferencial y especializado permite reconocer edad, condiciones personales, discapacidad, contexto, género u otras circunstancias que exigen atención pertinente. El enfoque comunitario recuerda que el acoso escolar no se resuelve solo con medidas individuales. También requiere trabajo con el grupo, la escuela, las familias y la comunidad escolar. Clave para el examen. Si un reactivo menciona que la intervención debe adaptarse a la edad, contexto, género, discapacidad, condiciones de vulnerabilidad o necesidades específicas, piensa en enfoque diferencial y especializado y acción sin daño. Las figuras educativas deben salvaguardar derechos específicos. El artículo 9 indica que las figuras educativas deben velar por derechos como vida libre de violencia, integridad personal, salud, inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, educación, igualdad y no discriminación, libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión y acceso a la información. Esto recuerda que la función educativa no se reduce a enseñar contenidos. Las figuras educativas también participan en la protección de condiciones de bienestar, seguridad y dignidad dentro del entorno escolar. En una situación de acoso no se debe actuar como si fuera un problema entre estudiantes sin relevancia institucional. La escuela tiene responsabilidad de prevención, detección, notificación, intervención, seguimiento y medidas de no repetición. Clave para el examen: si el caso vulnera integridad, educación, igualdad, inclusión o vida libre de violencia, la escuela debe actuar. No corresponde minimizar el hecho como una situación privada entre estudiantes. El marco de convivencia debe incluir derechos y responsabilidades. El artículo 12 establece que las AEL deberán contar con un marco de convivencia que considere derechos y responsabilidades de educandos, madres, padres o tutores y figuras educativas. Este marco debe estar en concordancia con la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Constitución. Además, debe considerar derechos y responsabilidades aplicables a las víctimas, a quienes ejercen conductas de acoso y a figuras educativas cuando se les imputa negligencia o falta de actuación. Esto es importante porque la convivencia escolar no se organiza desde la improvisación. Debe existir claridad sobre derechos, responsabilidades, límites, procedimientos y rutas de atención. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta qué debe contener el marco de convivencia, recuerda que no solo incluye reglas para estudiantes, también considera derechos y responsabilidades de familias y figuras educativas, así como la situación de víctimas, agresores y posibles omisiones. El cuerpo colegiado del plantel tiene un papel central. El artículo 16 señala que los directivos convocarán al personal docente para conformar un cuerpo colegiado encargado del diseño e implementación de mecanismos y procedimientos de prevención, atención y medidas de no repetición del acoso escolar. Esta parte puede aparecer en casos de examen. La atención no debe recaer en una sola persona ni depender únicamente de la voluntad de un docente. El cuerpo colegiado permite valorar hechos
coordinar acciones, documentar, intervenir, dar seguimiento y proponer medidas restaurativas. Esto también ayuda a evitar decisiones precipitadas o subjetivas. La colegialidad permite analizar la situación con mayor cuidado y promover una actuación institucional, clave para el examen. Si la pregunta menciona quién valora y coordina acciones dentro del plantel, identifica el papel del cuerpo colegiado convocado por el personal directivo. Las medidas preventivas deben tener enfoque comunitario. El artículo 17 establece que las autoridades educativas locales deberán implementar medidas con enfoque comunitario para prevenir el acoso escolar durante todo el ciclo escolar. El artículo 18 menciona medidas como emitir el protocolo, difundir el marco de convivencia y actualizar el marco jurídico. La prevención no puede ser una charla aislada al inicio del ciclo. Debe sostenerse mediante acciones continuas, formación, participación estudiantil, trabajo con familias, campañas, jornadas, climas escolares inclusivos y mecanismos de resolución pacífica de conflictos. La prevención tiene una lógica muy clara: fortalecer la comunidad antes de que aparezca una situación grave. Esto implica construir identidad escolar, cohesión grupal, habilidades socioemocionales, cultura de paz y participación democrática. Clave para el examen. Si una opción plantea que la prevención consiste solo en sancionar cuando ocurra un caso, no corresponde. La prevención implica acciones permanentes, comunitarias, formativas y participativas. La formación continua de figuras educativas es una medida preventiva. El artículo 19 establece que las autoridades educativas locales procurarán garantizar formación continua a las figuras educativas para prevenir actos de acoso escolar. Esta formación puede incluir sentido de comunidad, cohesión grupal, solidaridad, acoso escolar, cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, prácticas restaurativas, habilidades socioemocionales, derechos humanos, participación infantil e interés superior de la niñez. Esto es muy importante para el examen porque muestra que la prevención no se improvisa. Las figuras educativas necesitan formación para reconocer señales, diferenciar acoso de otros conflictos, evitar respuestas punitivas, promover la participación y actuar con enfoque de derechos. También se contempla formación para personal de nuevo ingreso con funciones de supervisión, dirección, docencia, apoyo, asistencia y asesoría técnica pedagógica. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por una acción preventiva institucional, la formación continua de figuras educativas en cultura de paz, derechos humanos y prácticas restaurativas es una respuesta sólida. La participación de toda la comunidad escolar es estrategia preventiva. El artículo 20 establece medidas como campañas de sensibilización, jornadas escolares, talleres para madres, padres o tutores, planeación didáctica con experiencias de aprendizaje, identificación de lugares de posible riesgo, resolución pacífica de conflictos, gestión escolar democrática, participación efectiva de niñas, niños y adolescentes y proyectos comunitarios dirigidos a crear identidad escolar. Este artículo es uno de los más ricos del documento. Muestra que prevenir acoso escolar no significa únicamente vigilar o castigar. Significa construir comunidad, que las y los estudiantes participen, que las familias sean orientadas, que el personal docente planee experiencias formativas, que se identifiquen espacios de riesgo y que la escuela fortalezca un clima inclusivo y democrático. Clave para el examen: si un caso pregunta por prevención desde la escuela, busca opciones que incluyan participación de estudiantes, familias, docentes, campañas, proyectos comunitarios, resolución pacífica y climas inclusivos. El ciberacoso requiere prevención desde la ciberseguridad. El artículo 22 señala que las autoridades educativas locales establecerán estrategias para prevenir el ciberacoso en la comunidad escolar. Entre ellas se mencionan campañas de difusión sobre ciberseguridad desde preescolar y estrategias para desarrollar habilidades de cuidado y autocuidado como privacidad digital y cómo responder de forma segura a personas desconocidas en videojuegos y redes sociales. Esto es muy actual y puede aparecer en reactivos situacionales. El ciberacoso no se atiende solo cuando ya hay imágenes o mensajes difundidos. También se previene enseñando privacidad, autocuidado, uso responsable de redes, manejo de datos personales y respuesta segura ante interacciones digitales. Clave para el examen: si el caso habla de redes sociales, videojuegos, difusión de imágenes o mensajes ofensivos, piensa en ciberacoso,
privacidad digital, prevención, notificación y actuación con confidencialidad. La atención ocurre en 4 momentos. El artículo 23 establece 4 momentos de atención a víctimas y posibles víctimas de acoso escolar: detección, notificación, intervención y seguimiento. Esta secuencia debe quedar muy clara. La detección permite reconocer posibles casos. La notificación informa a la autoridad inmediata y competente. La intervención es la respuesta institucional al recibir la notificación. El seguimiento permite verificar acuerdos, acompañar y documentar avances. Estos 4 momentos ayudan a que la escuela no improvise. Cada momento tiene una función específica y debe realizarse cuidando derechos, confidencialidad, no revictimización y protección. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por los momentos de atención, recuerda exactamente esta secuencia: detección, notificación, intervención y seguimiento. La detección no implica prejuzgar. El artículo 24 señala que la detección de un posible caso se da mediante la observación y reconocimiento de comportamientos en víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, para notificar de inmediato, esclarecer la situación y establecer medidas de protección. Esta frase es muy importante. Detectar no significa concluir automáticamente que todo ocurrió tal como se dijo. Tampoco significa ignorar el reporte. Significa reconocer señales, documentar, notificar y proteger mientras se esclarecen los hechos. En ciberacoso, la detección puede darse mediante la observación del material multimedia que vulnera a una o un menor y que es presentado ante alguna autoridad escolar. Clave para el examen: si una opción dice que la escuela debe esperar a tener pruebas definitivas antes de proteger o notificar, cuidado. La detección de un posible caso exige actuar sin prejuzgar, pero con medidas de protección. La notificación debe ser inmediata y cuidar la confidencialidad. El artículo 28 define la notificación como el proceso de informar la detección de un posible caso a la autoridad inmediata y competente, al cuerpo colegiado para valorar los hechos y a madres, padres o tutores de los involucrados. En casos de ciberacoso, también se debe informar a autoridades competentes para eliminar contenido multimedia, considerando derechos de niñas, niños y adolescentes bajo principios de no revictimización y confidencialidad. El artículo 29 agrega que la notificación puede ser emitida por la posible víctima, madres, padres o tutores, educandos, personal docente, autoridades escolares, autoridades educativas o de forma anónima por cualquier persona. Además, señala algo fundamental: notificar un caso no exime la obligación de iniciar estrategias de intervención para proteger a la posible víctima. Clave para el examen: si alguien informa un posible caso, la escuela no debe desestimar por provenir de un estudiante tercero o denuncia anónima. Debe activar la ruta correspondiente y proteger a la posible víctima. La intervención inicia con la confirmación del caso por el cuerpo colegiado. El artículo 35 señala que el proceso de intervención inicia con la confirmación del caso por parte del cuerpo colegiado. Entre las acciones se incluyen elaborar actas de hechos por personal docente o directivo, redactar cartas de compromisos para la o el educando que ejerció la conducta y para su madre, padre o tutor, establecer medidas de acompañamiento, protección y canalización e implementar prácticas restaurativas y formativas en la comunidad escolar. Esto muestra que la intervención combina documentación, compromisos, protección, acompañamiento y restauración. No se limita a castigar. Tampoco significa conciliar de manera superficial. Las prácticas restaurativas buscan reparar relaciones y daños, siempre cuidando derechos y evitando revictimización. Clave para el examen: si el caso ya fue confirmado, la intervención debe incluir documentación, acuerdos, medidas de protección, acompañamiento, canalización si procede, y prácticas restaurativas o formativas. El seguimiento debe documentar avances. El artículo 41 establece que el seguimiento debe contemplar acciones como acompañamiento pedagógico a los involucrados, documentación del progreso mediante bitácoras, verificación del cumplimiento de acuerdos, definición de periodicidad y vías de comunicación, así como una ruta de comunicación entre autoridades del plantel y madres, padres o tutores. Este momento es clave porque muchas veces se piensa que el caso termina cuando se habla con las familias o se firma un compromiso. El documento exige seguimiento.
Esto permite verificar si el acoso se detuvo, si la víctima está protegida, si se cumplen acuerdos, si el grupo mejoró la convivencia y si se requiere canalización o nuevas medidas. Clave para el examen. Si una opción termina la actuación con una llamada de atención o una reunión única, queda incompleta. El seguimiento exige bitácoras, verificación de acuerdos, comunicación y acompañamiento. Las medidas de no repetición buscan restablecer la convivencia. Los artículos 44, 45, 46 y 47 explican las medidas de no repetición. Su finalidad es evitar que se repitan actos de acoso escolar y restablecer la sana convivencia libre de violencia. Deben involucrar a la víctima, a quienes ejercieron los actos de acoso y a la comunidad escolar. Estas medidas se diseñan según las necesidades restaurativas de cada caso y entorno específico. Además, deben salvaguardar la dignidad, evitar la revictimización, impedir la estigmatización de las personas involucradas y no vulnerar otros derechos. El personal directivo coordina al personal docente para realizar actividades con educandos e identificar los impactos de los actos de acoso a nivel individual y escolar, así como reconocer si en el mismo espacio se han presentado otros actos con características similares. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por medidas posteriores a un caso de acoso, la respuesta debe orientarse a evitar repetición, restablecer convivencia, cuidar dignidad, no estigmatizar y atender a la comunidad escolar. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es dominar la definición de acoso escolar. Recuerda los elementos: intencional, direccionado, frecuente y en desigualdad de poder. También recuerda sus tres características distintivas: intención, repetición y duración. El segundo consejo es diferenciar tipos de acoso: físico, socioemocional, verbal y ciberacoso. El examen puede presentar casos breves donde debas reconocer el tipo según la conducta descrita. El tercer consejo es memorizar la ruta de atención: detección, notificación, intervención y seguimiento. Esta secuencia puede aparecer como pregunta directa o como ordenamiento. El cuarto consejo es distinguir prevención, atención y medidas de no repetición. La prevención ocurre antes, la atención opera ante un posible caso, las medidas de no repetición se implementan después para evitar que los actos se repitan. El quinto consejo es cuidar los distractores punitivos. Si una opción propone humillar, expulsar sin procedimiento, exhibir públicamente, culpar a la víctima o actuar sin confidencialidad, se aleja del documento. El sexto consejo es relacionar el acuerdo con otros documentos: Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Plan de Estudio 2022, Cultura de Paz, Inclusión, Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos y Entornos Escolares Seguros. En síntesis, el Acuerdo 1412-23 establece una ruta clara para que la educación básica cuente con protocolos locales de erradicación del acoso escolar. Su enfoque es preventivo, comunitario, humanista, restaurativo y centrado en derechos. La clave no es castigar por castigar, sino proteger, intervenir, acompañar, reparar, documentar y construir condiciones para que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a una educación libre de violencia y discriminación. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el Acuerdo número 14/1223 es un documento clave para comprender cómo deben organizarse las acciones de prevención, atención y no repetición ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso en educación básica. La idea central del acuerdo es muy clara: las escuelas deben procurar ambientes libres de violencia y discriminación, donde niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación en condiciones de dignidad, seguridad, inclusión y bienestar. Por eso, el documento no se limita a señalar qué hacer cuando ya ocurrió una situación de acoso. También establece la necesidad de prevenir, detectar, notificar, intervenir, dar seguimiento y generar medidas para evitar que los hechos se repitan. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: Acuerdo 1412-23, acoso escolar, ciberacoso, violencia escolar, víctima, espectador, comunidad escolar, figuras educativas, autoridades escolares, autoridades educativas locales, interés superior de la niñez, no discriminación, inclusión, igualdad sustantiva, dignidad humana, vida libre de violencia, confidencialidad, debida diligencia, celeridad, no revictimización,
cultura de paz, prácticas restaurativas, prevención, detección, notificación, intervención, seguimiento, canalización y medidas de no repetición. También recuerda una distinción fundamental. No todo conflicto escolar es acoso escolar. Para identificar el acoso, el documento señala elementos muy precisos. Debe ser una conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Además, sus características distintivas son intención, repetición y duración. Esta diferencia puede ser decisiva en un reactivo, porque una pelea aislada o un desacuerdo entre estudiantes no necesariamente constituye acoso escolar. Si el caso menciona golpes, empujones, daño a pertenencias o agresiones repetidas, piensa en acoso físico. Si habla de aislamiento, marginación, vergüenza pública o daño a las relaciones, piensa en acoso socioemocional. Si aparecen burlas, insultos, sobrenombres, chismes o amenazas, piensa en acoso verbal. Y si se difunden mensajes, imágenes, videos, rumores o ataques mediante redes sociales, mensajería o plataformas digitales, piensa en ciberacoso. Otra clave importante es recordar los 4 momentos de atención: detección, notificación, intervención y seguimiento. La detección permite reconocer un posible caso sin prejuzgar. La notificación implica informar a la autoridad inmediata y competente, al cuerpo colegiado y a las madres, padres o tutores de las personas involucradas. La intervención se activa cuando se confirma el caso y puede incluir actas de hechos, cartas de compromiso, medidas de protección, acompañamiento, canalización y prácticas restaurativas. El seguimiento permite verificar acuerdos, documentar avances mediante bitácoras y mantener comunicación con las familias y autoridades correspondientes. También es importante recordar que las medidas de no repetición no son simples castigos. Su finalidad es evitar que vuelvan a ocurrir actos de acoso escolar y restablecer la sana convivencia libre de violencia. Deben cuidar la dignidad, evitar la revictimización, impedir la estigmatización y considerar a la víctima, a quienes ejercieron la conducta de acoso y a la comunidad escolar en general. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. El acuerdo 14-12-23 busca que la respuesta ante el acoso escolar sea preventiva, institucional, comunitaria, humanista, restaurativa y centrada en derechos. No se trata de actuar con improvisación ni de responder violencia con más violencia. Se trata de proteger, documentar, acompañar, intervenir, reparar y construir condiciones para una convivencia escolar segura, inclusiva, democrática y pacífica. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el acuerdo número 14-12-23 y los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos.